Buen día, Miss. Hoy día vamos a exponer tipos de contratos sujetos a modalidad. Los integrantes son del Carpio Barro Jimena, Jiménez Camana Elizabeth, Ormeño Parcana Milagros, Pérez Alvela Bertolo Tendrea y quienes sale Espinosa García María. Continuando con la exposición, en el Perú hay muchos tipos de contratos, pero ¿cuál es el más adecuado para tu necesidad y operación en tu empresa? Según el Decreto Supremo número 003-97-TR del 27/03/1997, todo empleador bajo el régimen laboral de la actividad tiene diferentes formas de contratar a los trabajadores. Ello dependerá que la naturaleza del trabajo y de la necesidad del empleador en cuenta cuanto al personal requerido. Ya, en su concepto, son aquellos contratos que se dan por un periodo determinado o que se celebran en razón a las necesidades del mercado a la mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o como accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha ejecutado. En su contrato a plazo indeterminado, este es uno de los tipos de contratos que son utilizados para realizar labores a naturaleza permanente o continua. En su propio nombre lo dice, como tiene una duración determinada. Por tanto, se puede celebrar una forma escrita o verbal, no siendo obligatorio su registro. En contratos sujeto a modalidad o contratos a plazo fijo, hay diferentes de contrato a plazo indeterminado. Estos contratos tienen una duración determinada, vale decir cuando una fecha de inicio o una fecha determina, según la modalidad que elige el empleador. Cabe indicar que para contratar a un trabajador bajo alguna de estas modalidades debe existir una motivación fundada, vale decir una especificación de por qué el plazo de contrato fijo. Ahora le paso a mi compañera para que siga. Bueno, continuando con las clases de contrato, vamos a hablar sobre las clases de contratos sujetos a la modalidad, ¿verdad? Tenemos naturaleza temporal. Este tipo de contrato por incremento de actividad, por necesidad de mercado y por reconversión empresarial. El de naturaleza accidental. Este contrato es de ocasión, contrato de ocasiona, contrato de suspensión, contrato de emergencia. Vamos a tener también contrato para obra. Dentro de ellos vamos a incluir los contratos de obra determinada, contratos intermitentes y el contrato de temporada. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de contrato de naturaleza temporal. Contrato de incremento de actividad. Este es uno de los tipos de contratos más utilizados en trabajadores de una empresa que recién inicia las actividades. También se usan para contratar personal que desarrolla una nueva actividad en una empresa, ya que existe el plazo máximo de duración de este contrato, que es de 3 años. Luego vamos a hablar del contrato por reconversión empresarial. Este se celebra entre el empleador y un trabajador. En ello, en virtud de la situación, amplificación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. El plazo máximo de este contrato es de 2 años. Luego tenemos el contrato por necesidad de mercado. Este contrato se utiliza para atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones de la demanda en el mercado. El plazo máximo de duración de este tipo de contrato es de 5 años. Bueno, le doy el paso a mi compañera para que le siga explicando. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los tipos de contrato de naturaleza accidental. Entre esto tenemos el ocasional.
Se celebra solo con la finalidad de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. El plazo máximo de que tiene de duración este contrato es de 6 meses al año. Contrato de suplencia. Se celebra con la finalidad de que el nuevo contrato sustituya a un trabajador estable de la empresa. En otras palabras, reemplaza por un breve tiempo al trabajador que tiene el vínculo laboral suspendido, sea por alguna causa justificada previa a la norma. Algunos de ellos son las vacaciones, pre o postnatal, licencias por enfermedad, entre otros. En este caso, el empleador deberá reservar el puesto de trabajo por el cual fue reemplazado. El plazo máximo de duración de este contrato es que resulte necesario según las circunstancias. El contrato de emergencia. Este contrato se celebra para cubrir las necesidades promovidas por un caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, inundaciones, incendios, actos de terrorismo, entre otros. El plazo máximo de duración de este contrato es el tiempo que dura la emergencia. Doy pase a mi compañera. Buenas tardes. Continuando con la exposición acerca de las modalidades de contrato. También hay otros contratos de naturaleza temporal. Estos contratos para obra determinada o servicio específico, ¿no? Se suscriben en un objeto previamente establecido, ¿no? Y con una duración condicionada a la conclusión o terminación de la obra o servicios. Plazo máximo de la contratación es de 5 años. El contrato intermitente se celebra para cubrir necesidades de la empresa, pero que por su naturaleza son permanentes pero continuas. El plazo de duración del contrato dependerá de la actividad que requiere el empleador. Este contrato más se utiliza para hoteles, para empresas exportadoras. Para estos son esos contratos intermitentes. Y se ha utilizado mucho en este tiempo de pandemia. El contrato de temporada, que es otra modalidad, se celebra con el propósito de atender necesidades del giro de la empresa. Ello solo se cumple en determinadas épocas del año. Por ejemplo, en temporada de colegio, ¿no? Campaña escolar, campaña navideña, campaña Día de la Madre, etc. No, espera. Continuando con la exposición, el contrato a tiempo parcial es uno de los tiempos de contrato donde los trabajadores deberán cumplir una jornada inferior a 4 horas diarias. Estos trabajadores podrán percibir una remuneración menor a la mínima vital, siendo proporcionados según las horas laboradas. Además, tienen derecho a todos los beneficios, menos el CTS. El CTS es la compensación por tiempo de servicio y estos depósitos se realizan obligatoriamente en mayo y en noviembre. En la subdivisión de los tipos de contratos sujetos a la modalidad, dentro de la legislación laboral peruana encontramos 3 tipos de contratos sujetos a la modalidad, quienes a su vez se dividen en 3 subgrupos: temporal, ocasional y accidental. Temporal es el inicio de actividad, necesidad de mercado y reconvención empresarial. La ocasional es la suplencia, la ocasionalidad y la emergencia. La accidental es el específico, la temporada e intermitente. Los trabajadores bajo esta modalidad le corresponden los mismos beneficios que poseen los trabajadores con un contrato a plazo indeterminado. Por lo tanto, tienen derecho a la estabilidad laboral mientras dure el contrato una vez superado el tiempo de prueba. Gracias.